Dios te bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos hoy estudiando el capítulo número 3 de la carta a los Filipenses. Hoy vamos a estar estudiando lo que son los primeros 11 versículos de 21 versos que tiene este capítulo número 3. Vamos a estar dividiendo este estudio en dos partes. Así que hoy vamos a estudiar la primera parte, que son los primeros 11 versos. Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta hora es acerca de el valor supremo de conocer a Cristo. Y vamos a entender todo lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo. En este capítulo número 3 vamos a encontrar en el verso número 1 cómo el apóstol Pablo comienza hablando y diciendo en la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. El apóstol Pablo se está refiriéndose a la iglesia y a los hermanos en Filipo y les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nosotros encontramos a lo largo de lo que es de la carta de Filipenses esta palabra que resuena: gozaos o regocijaos. Una palabra que nosotros pudiésemos pensar que el apóstol Pablo está viviendo una vida espléndida en el momento que él está escribiendo esta carta. Pero para entender el contexto, Pablo está preso. Y mientras Pablo está en la prisión, está exhortando a los hermanos, motivando a los hermanos a que ellos tengan gozo. Aunque los hermanos no están viviendo las mismas circunstancias que el apóstol Pablo está viviendo, Pablo dice: para mí no es molestia el escribirlos. Por eso dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esa palabra gozaos es una palabra que nosotros entendemos que en el griego es chairete. Ese es un imperativo presente que está diciéndole a los hermanos: regocíjense siempre, que su gozo o que su regocijo no sea meramente momentáneo. Además dice: gozaos en el Señor. Eso dice en Kyrios, eso es el griego. Que el Señor es la fuente del gozo, porque Dios no es un Dios de circunstancias, sino algo especial en nuestras vidas. El gozo no debe de ser meramente algo almático, algo que está meramente en nuestras emociones, sino que el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entendiendo que la verdadera fuente de nuestro gozo es Cristo en nosotros, la obra del Señor en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo puede motivar y a la misma vez exhortar a los hermanos en Filipo, estando él preso, porque su gozo no depende de las circunstancias que él está viviendo en ese momento, entendiendo que la obra de Cristo es suficiente para que en su corazón pueda haber ese gozo y ese regocijo. Por eso él tiene esa motivación para los hermanos. Recordando que el gozo de los cristianos no debe de ser un gozo meramente basado en situaciones que nosotros estamos viviendo, sino que nuestro gozo está basado en el Señor y en la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Cada día nosotros debemos de levantarnos cada mañana y a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podemos estar pasando, debemos de saber que nosotros tenemos, hermanos, que estar regocijados por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso Pablo dice: gozaos en el Señor. Hermanos, a mí no me molesta el volverles a escribir, porque esto es útil para ustedes. Entendiendo que la iglesia de Filipos en esos momentos no tenía todo el avance tecnológico que nosotros hoy tenemos. Se podía enseñar a través del lenguaje oral, pero también el lenguaje escrito fue tan importante en esos momentos. De hecho, el apóstol Pablo usa este recurso que nosotros hoy conocemos como las cartas del apóstol Pablo para la iglesia, especialmente en este caso la iglesia de Filipo. Ese recurso de poder escribir para poder enviar, esa era la manera en cómo se comunicaban las personas que estaban a larga distancia en esos momentos.
Y Pablo hace uso de este recurso y dice, hermanos, para mí no es problema el volverles a escribir, porque sé que a la hora de enviar, de escribir, eso es útil para ustedes. Entendiendo que esa utilidad tiene que ver con el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Qué decir de todas las dificultades que ellos tenían, pero que a pesar de eso, el amor, el gozo, el deseo de servir del apóstol, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, aún estaba en pie para servirle al Señor y para fortalecer la vida de los hermanos? Así que Pablo está diciendo en este primer verso, para mí no es problema el volverles a escribir. Pero entendiendo que en esta primera parte del capítulo número 3, o podríamos decir en todo el capítulo número 3, Pablo va a estar desarrollando un tema que es bien interesante. Y es que en este capítulo él nos va a advertir acerca de lo que son los judaizantes. Estos son personas que quieren imponer la ley y declara que todo lo que antes, fíjese bien, se practicaba, el apóstol Pablo estaba diciendo, no es ahora a través de la ley, sino a través de Cristo. Entonces el apóstol en este capítulo número 3 nos va a estar enseñando acerca de lo que es los hermanos judaizantes y cómo ellos querían hacer que la iglesia volviera a practicar la ley. Por eso en el verso número 2 va a usar un término que para nosotros pudiese ser muy fuerte, que creo que muchas veces la iglesia no está lista para escuchar estos términos, pero en la misma palabra del Señor vamos a encontrar términos que son tan duros acerca de aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor y que están dañando la obra de Cristo. Por eso en el verso número 2 el apóstol está diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Está tomando palabras muy fuertes. Y cuando está diciendo la palabra perros, está hablando del kinas en el griego. Ese es un término fuerte usado para describir a falsos maestros, gente que enseña mal a la iglesia. Luego está diciendo, guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, del catatome, una distorsión de lo que tiene que ver con la circuncisión. Y también dice, está diciendo en este verso, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los que mutilan el cuerpo, hablando acerca de la circuncisión. El apóstol Pablo advierte a los hermanos en Filipo que todo este tipo de gente está dentro de la iglesia, y creo que por eso es tan necesario que nosotros estudiemos a profundidad y nos sumerjamos en las escrituras para entender que la Biblia nos está relatando situaciones que los hermanos vivieron en aquel entonces, 2000 años atrás, que muchas veces pueden ser aplicados para el día de hoy. Si hay algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos es acerca de tener mucho cuidado con la religiosidad. Porque hay hermanos que quieren imponer reglas que ni ellos mismos pueden llevar. Es que esa religiosidad muchas veces llega a dañar tanto la obra de Cristo pensando que nosotros por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación. La palabra del Señor dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros venimos a Cristo por medio de la fe y abrimos nuestro corazón al Señor, y ese corazón lleno de fe reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, y abrimos nuestro corazón y creemos en Él, la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto significa que la salvación es por gracia, por medio de la fe, basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y no basada en los méritos propios que nosotros podamos hacer.
Parece que los hermanos judaizantes están enseñando a la iglesia que sí es cierto, hay que reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, pero también a eso hay que agregarle más. Es tan poco, para ellos era tan poco, creer en el Señor, abrir su corazón en fe y reconocer y recibir la gracia salvadora de nuestro Señor. Y ellos consideran que eso es tan poco que entonces a eso hay que agregarle más. Y recordemos que como ellos son judíos, entonces ellos dicen, ok, hay que agregarle la ley. Entonces, dentro de la iglesia está surgiendo un conflicto que el apóstol Pablo va a empezar a desglosar y empezar a enseñarle a los hermanos: cuídense de aquellos que quieren dañar la obra, de aquellos que no han reconocido que en Jesús está meramente nuestra salvación. Y el apóstol Pablo le es tan duro porque usa estos tres calificativos que para nosotros son muy fuertes. Está diciendo: cuídense de los perros, cuídense también de los malos maestros y cuídense también de los mutiladores del cuerpo. Entendiendo que los hermanos judaizantes están enseñándole a la iglesia que es necesaria la circuncisión. Por eso es que el apóstol Pablo les está diciendo: cuídense de aquellos que los quieren mutilar, de aquellos que les quieren, hacer la circuncisión. Porque nosotros, va a decir en los siguientes versículos, somos la verdadera circuncisión. Entonces el apóstol Pablo está dando una advertencia. Esa advertencia que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdadera relación con Dios no es meramente externa, sino que tiene que ver con una relación interna que nosotros tenemos con el Señor. Nosotros debemos de evaluar nuestra fe, si nosotros tenemos una fe relacional con el Señor o meramente es una fe que es una rutina, que es meramente por costumbre que nosotros hacemos. Por eso nosotros tenemos que evitar aquellas enseñanzas que le agregan requisitos humanos a la salvación. El apóstol Pablo está diciendo: cuídense de este tipo de personas. Más adelante en el verso número 3 está diciendo: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es meramente en los méritos humanos, no en lo que nosotros hayamos logrado o que nosotros hayamos alcanzado, sino que el apóstol Pablo está diciendo: nosotros somos la verdadera circuncisión, entendiendo que esa palabra en el griego es peritome, que significa que no es física, sino espiritual. Es que el Señor ya no quiere que nosotros nos circuncidemos la carne, sino que el Señor quiere que la circuncisión sea en nuestro corazón. Si hay algo que nosotros debemos de circuncidar, es nuestro corazón. La palabra dice en el libro de los Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. En los mismos profetas el Señor dice: vendrán tiempos donde ya no escribiré la ley en la tabla o en piedras, sino que escribiré mis palabras en sus corazones. Y nosotros hoy estamos en ese tiempo, el tiempo de la gracia, donde la palabra de Dios debe de ser sellada en nuestros corazones y la circuncisión en nuestro corazón. Por eso el apóstol está diciendo en el verso número 3, nosotros somos la verdadera circuncisión, no física, sino una circuncisión espiritual. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando ese cirujano especialista de corazón viene y entra a nuestra vida, lo primero que Él comienza a hacer en nosotros es circuncidar nuestro corazón, cortar la grosura, el orgullo, la altivez, la prepotencia, el yo puedo, el yo soy capaz, el que yo he logrado tanto, porque eso no viene con el Señor. Porque lo que el Señor desea es cortar la grosura en nuestro corazón, porque cada mérito que nosotros hemos logrado no abona a la salvación. Ya la salvación está completa en Cristo Jesús. Nosotros debemos de saber que el precio que Él pagó es un precio tan alto que nosotros nunca vamos a poder alcanzar. Si Jesucristo
no hubiese venido a la cruz a morir por nuestros pecados, nuestra salvación no fuese efectiva. Si nosotros no hubiéramos necesitado de Cristo, cada uno hubiéramos ido a la cruz y hubiese sido suficiente. Pero no hay justo ni aún uno, dice su palabra. Solo hay uno, el segundo Adán, está hablando Romano, él, que el primer Adán falló, pero que el segundo Adán vino a justificarnos por medio de la fe. Así que el apóstol Pablo está recalcando este tema, que no es nada por la carne, sino que todos por los méritos de Cristo, por la fe en el verdadero Hijo de Dios. Que nos cuidemos de todos los que mutilan, pero que a la misma vez sepamos cuál es la identidad que nosotros tenemos. Somos la verdadera circuncisión. La iglesia es la verdadera circuncisión. No necesitamos ser judaizantes, no necesitamos practicar todo este tipo de rituales judíos. Eso fue dado para la ley y nosotros hoy no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. El hombre ya no necesita la kipá en su cabeza, no necesita la circuncisión, no necesitamos el manto de oración o quizás prender una minora con las luces pensando, ¿verdad?, en ese candelero de 7 o de 9 brazos. Nuestro candelero hoy es Cristo. Él es la verdadera circuncisión en nuestros corazones. Lamentablemente muchas veces nosotros como iglesia hemos perdido nuestra identidad y aún así, como la iglesia de Filipo estaba sufriendo de malos maestros, también muchas veces dentro de nuestras iglesias vamos a encontrar personas infiltradas que nos quieren enseñar a judaizarnos. Porque, hermanos, no es el judaizarse el que nos lleva a la salvación, es Cristo Jesús. Sí es cierto que Jesús era judío, sí es cierto que nació en la tierra de Israel, pero Él nunca nos mandó a practicar sus rituales, nunca nos mandó a practicar su cultura, porque nosotros en Cristo Jesús ya no somos esa circuncisión bajo la ley, sino bajo la gracia. En el verso número 4 dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque muchas veces pensamos que por los logros alcanzados nosotros tenemos que hacernos sentir grandes. Y el apóstol Pablo dice, miren hermanos, si hay alguien que sí puede confiar soy yo, porque hay muchas cosas que yo he encontrado lo que es en la carne. Porque el apóstol Pablo está diciendo en el tema de confiar, esa palabra en el griego, pepoitesis. Seguridad basada en los logros humanos. Pablo enumera su currículo religioso en estos siguientes versos 5 y 6. No va a hablar de todos los logros que él ha alcanzado religiosamente, humanamente. Si hay algo de cual él debe de confiar o debe de gloriarse, es en todo lo que él ha alcanzado. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo pone la plataforma de todo lo que él logró. Y vamos a ver cómo en un momento lo baja de la plataforma y lo bota, porque entiende que no son los logros humanos los que nos hacen ser grandes, sino el verdadero valor que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice en el verso número 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En el verso número 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Wow. Si nosotros meditamos en todo este bagaje o en esta currícula religiosa que el apóstol Pablo nos está presentando, vamos a ver que este era un hombre intachable para la ley, empezando desde su circuncisión. Porque en el verso número 5 está diciendo circuncidado al 8º día. Y si tú has estudiado la ley, te vas a dar cuenta que cuando el Señor mandó a circuncidar, dijo que se debía de circuncidar a todo varón al 8º día, exactamente al día 8. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, dice que el niño fue circuncidado al 8º día, entendiendo que Jesús vino a cumplir la ley completamente, porque nadie había cumplido la ley totalmente más que nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo también está dando su bagaje y está diciendo, o sea, desde niño, o sea, su padre fue circuncidado
Desde que nació, comenzó a cumplir la ley, el octavo día, que era lo que Dios había mandado, lo que el Padre Celestial había mandado en cuanto al tema de la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo está diciendo circuncidado al octavo día. Además de eso, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pudiese decir de cepa pura, de la sangre, podríamos decir de los hebreos. O sea, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Si retrocedemos un poco en cuanto a lo que Israel vivió en el partimiento del reino, nosotros sabemos que hubieron 2 reinos que se partieron. Israel se partió, 10 tribus que pasó a ser Israel y luego 2 tribus que pasó a ser la tribu de Judá. Pero la única tribu que se unió a Judá fue la tribu de Benjamín, o sea, siempre estuvo ahí. Israel y esas 10 tribus se perdieron en el exilio. Los asirios los desaparecieron aproximadamente 100 años atrás, antes que viniese lo que es el cautiverio babilónico. ¿Quiénes son los que son cautivos? Es Judá y Benjamín, el reino del sur, lo que nosotros conocemos como Judá. Y él está diciendo, soy de la tribu de Benjamín, de esa tribu que siempre estuvo con Judá. O sea, soy de ese linaje, del linaje de Israel. Además está diciendo el apóstol, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, está hablando desde allá, de los que vinieron de Hebrón, desde el tiempo de Abraham. O sea, viene de la línea de sangre pura de lo que son hebreos, de lo que son los israelitas. Ese hombre era un hombre, podríamos decir, de los que no se habían mezclado. Y él está presentando todo esta currícula y este bagaje, presentando que si hay algo en lo que él se tenía que jactar era en cuanto logro él había obtenido. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Era un hombre que buscaba cumplir la ley, todo lo que la ley decía y principalmente la letra pequeña de la ley. Los fariseos se encargaban no solamente de estudiar la ley, sino de hacer cumplir la ley en cada cosa. De hecho, Jesús en algún momento, ¿verdad?, reprendió a los fariseos porque les dijo, ustedes son tan exactos en cumplir la ley que hasta quieren diezmar la menta y el comino, porque ustedes se cuidan tanto en las cosas pequeñas, pero las cosas grandes las dejan pasar. El apóstol Pablo está diciendo en cuanto a la ley, fariseo, era alguien celoso de la ley, que la ley se pudiese cumplir. Y además de eso, dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque él creía que le hacía un favor a Dios cuando él iba a seguir a la iglesia porque estaban predicando a Cristo. Y él decía, no, esto no es de la ley, entonces esto no es de Dios y entonces tengo que perseguir a la iglesia, a todos aquellos que predican a Cristo. Y en cuanto a la justicia se basa la ley irreprochable. O sea que podríamos decir que en la vida del apóstol Pablo había una vida intachable basada en la ley. Cumplía la ley. O sea, el apóstol Pablo en este caso era Saulo de Tarso, ¿verdad? Antes de haber sido convertido, era un hombre que había alcanzado muchas cosas religiosamente hablando. Pero aquí nosotros vamos a entender que ni el linaje que él trae, ni las obras que ha hecho, ni la religión le pueden salvar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia de Filipo, que podemos tener un bagaje religioso, podemos tener muchas buenas obras, pero todo eso no vale nada si nuestra alma se pierde. Es que nosotros no debemos de basar nuestra identidad en los logros que nosotros hemos obtenido, tanto en títulos que nosotros hayamos alcanzado o en una vida religiosa que hayamos tenido. Recordemos que el verdadero valor que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo Jesús y no en las cosas que nosotros hayamos hecho. Porque no es por logros humanos, sino por el valor, por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Luego más adelante en el verso número 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cosas que para mí eran ganancias, y yo creo que este título, que era circuncidado al octavo día, que era
de Israel, que era hebreo de hebreos, que era un hombre intachable, que era un hombre, en este caso, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, desde allá, desde la generación con Abraham. Eran muchos logros en Israel, eran grandes títulos. Pero el apóstol Pablo en el verso 7 bota todos esos títulos y todos esos logros humanos y religiosos que él ha tenido y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida. Y lo que está diciendo, que las consideró por pérdidas por amor a Cristo. O sea, lo que él había ganado y todos los beneficios y los títulos y los nombres y los renombres que él obtenía, ahora para él todos esos títulos en la pared van a la basura, porque para mí son pérdida. En el griego es semia, que esto significa daño, algo sin valor comparado a Cristo. Cuando comparo mis nombres, cuando comparo mis títulos, cuando comparo mis logros al lado de Cristo, me doy cuenta que todos esos títulos no tienen ningún valor. No tienen ningún valor, porque comparado con Cristo no son nada. Así que lo que antes parecía para el apóstol en este momento importante, ahora dice, lo pierdo todo por amor a Cristo, por amor a conocer a Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos y ir a nuestro corazón y decir, ¿qué cosas en mi vida son prioridad? ¿Qué cosas en mi vida yo estoy valorando? ¿Estoy valorando más a Dios en mi vida o estoy valorando los logros que yo estoy alcanzando? ¿Estoy valorando mi relación con el Señor, mi entrega con Dios, lo que Dios ha hecho conmigo? ¿O todavía estoy tratando de ser una persona de renombre, que alguien me valore, que alguien sienta que yo valgo por X cosa? Cuando Pablo dice, ok, este es mi bagaje, pero para mí todo eso es pérdida por amor a Cristo. Entonces en el verso 8 va a usar un término que es mucho más fuerte, porque en el 7 está diciendo que todo es pérdida, pero en el verso 8 dice que todo le es basura. Y vamos a ver lo que dice el texto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está hablando del amor de Dios, que tiene el más alto valor y que todo lo que Él ha ganado para Él no solo es pérdida, sino que también es basura. Es kaibala en el griego. Literalmente desechos. Y mucho más fuerte, estiércol. Todos mis títulos, todos mis logros, todo lo que yo he alcanzado, para mí es basura. Para mí es como estiércol. No vale, no sirve. Porque lo que yo quiero es el conocimiento de Dios en mi vida. Esa palabra conocimiento del griego es el gnosis, que significa conocimiento profundo relacional. No conocimiento que se logra en una universidad, no conocimiento en una escuela o conocimiento meramente por estudiar la Biblia, sino el conocimiento personal, el conocimiento relacional, que a medida nosotros tenemos una intimidad con el Señor, vamos conociendo al Señor. Porque una cosa es leer las Escrituras y otra cosa es que esa Escritura sea revelada en tu mente, en tu corazón, y que tú vayas viviendo circunstancias en tu vida a medida va tu relación con el Señor y vas conociendo cómo Dios opera y cómo Dios obra y cómo Dios va tratando contigo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, para mí todo es basura, a fin de conocer a Cristo. En el verso número 9 nos está diciendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Entonces está diciendo el apóstol,
No quiero operar por mi propia justicia, sino por la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Porque si nosotros vamos a la ley, la gente se justificaba cumpliendo la ley. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que todos fallaron. Algunos cumplían un área de la ley y fallaban en otra. Entonces, ese tipo de justicia es la propia justicia que ellos buscaban. Pero dice el apóstol, yo quiero esa justicia que viene por la fe. Esa posición correcta delante de Dios, que por yo creer en Cristo Jesús y abrir mi corazón y tener una relación con el Señor, entiendo que yo no soy justificado por mis propias obras, sino por la obra de Cristo en mí. Que el Padre Celestial no me ve a mí, sino que ve a Jesús dentro de mí, y por esa obra de Cristo, entonces nosotros somos justificados delante del Señor. Por medio de la fe. Eso significa por medio del cual hemos recibido lo que es esta justicia. No es nuestra, sino que viene del Señor. Recordemos que la salvación es por fe y no es por obras. No se nos tiene que olvidar que la salvación viene por medio de la fe. En el verso número 10 el apóstol nos dice, quiero conocerlo. Y lo que está diciendo es, quiero conocerlo a Él, a fin de conocerlo. La meta del apóstol es, todo lo que yo he logrado es nada. Y lo estimo basura, lo estimo estiércol. Porque todo lo que quiero es conocerle a Él, estar con Él, relacionarme con Él, que me dé las riquezas de lo que Él tiene, todo lo que Él tiene, yo quiero recibir lo que viene de Él. Entonces el apóstol está diciendo a fin de conocerle íntimamente y conocerle a través de la experiencia. Y aquí quiero hablarle a muchos creyentes que creen que conocen al Señor, pero no están relacionados con el Señor. Muchas veces nosotros decimos que conocemos al Señor porque vamos a una iglesia, porque cantamos coros o porque a veces leemos la Biblia. Pero es que conocer a Dios íntimamente es más que eso. Conocer al Señor íntimamente tiene que ver con tener una relación íntima con el Señor. Como cuando tú estás teniendo una relación de pareja y conoces a esa persona, conoces sus gustos, conoces sus enojos, conoces ¿verdad? Lo que quiere comer, conoces cómo le gusta vestirse, conoces qué le alegra, qué le entristece. Todo ese tipo de cosas que nosotros ¿verdad? Vamos conociendo de nuestra pareja a medida vamos viviendo los años. Mientras nosotros estamos casados, empezamos a saber cómo le gusta la comida, cómo le gusta el cocinado, qué tipo de comida es la que le gusta, porque eso se va desarrollando a través de lo que es la relación que se va teniendo de pareja. Pues déjame decirle en esta hora que eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, a fin de conocerle. O sea, quiero tener una relación con Él. Y no es una relación de hora de culto, no. Quiero tener una relación íntima con Él. Quiero tener una relación donde yo pueda conocerle a Él. ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? O sea, esa relación tan hermosa que nosotros tenemos que desarrollar con nuestro Señor. Esa relación tan linda que debe de ser tan íntima y tan personal con nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios relacional, pero me encanta también saber que Él es un Dios personal. Claro que es el Dios de la iglesia, es el Dios de la congregación, es el Dios donde todos estamos adorando, pero a pesar que hay un grupo, que hay un número, a la misma vez también es un Dios relacional y un Dios personal, un Dios que se interesa por tus cosas, por mis cosas, de manera detallada, de cada cosa de manera personal. Ese es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros también lo conozcamos a Él. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí todo es basura. Todo para mí es basura porque yo quiero conocerle. Y ese es el llamado hoy en este capítulo número 3, que nosotros aprendamos a desarrollar esa relación hermosa con nuestro Señor. Una relación de intimidad, una relación de entrega, una relación de Señor, yo quiero conocerte. No solo quiero que me cuentes que tú haces milagros, yo quiero ver milagros también en mi vida. No solo que me cuenten, Señor, tú hiciste esto o aquello, yo escuché que tú hiciste esto o aquello en otra familia. Yo quiero que también lo hagas conmigo. Nosotros tenemos que saber que a través de circunstancias difíciles, adversidades, problemas,
Muchas veces esas cosas vienen a nuestra vida, no porque Dios nos quiere dañar, sino que muchas veces esas circunstancias vienen a nuestra vida porque Dios se quiere dar a conocer. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nosotros sepamos quién es Él. Y el apóstol Pablo dice, yo lo quiero conocer. Está en la cárcel, pero él dice, esa relación, para mí todo es basura porque yo quiero relacionarme con Él. Quiero tener una intimidad con Él. Todo lo que yo haya logrado meramente, humanamente, religiosamente, ministerialmente, nada de eso tiene valor si nosotros no buscamos el estar allí en esa intimidad y en esa entrega con nuestro Dios. Así que luego dice en este verso número 11, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo no solamente quiere conocer al Señor, sino que también a la misma vez quiere participar de todo lo que él participó a tal punto hasta llegar a la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que ese poder transformador que levantó a nuestro Señor Jesucristo, también él quiere conocerle y ser parte de ese poder transformador. Participar también de sus padecimientos, tener comunión y poder compartir una parte de lo que Cristo también pasó, que también Él lo quería sentir. Así que recordemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este capítulo número 11. Está diciéndole a los hermanos, gócense, aunque cuídense de los que mutilan el cuerpo, cuídense de los perros. Y hermanos, no hay que gloriarse en las cosas humanas, porque todo eso es basura, porque yo tengo muchas cosas en que gloriarme y para mí todo eso es pérdida, porque el propósito de todo esto es conocerle a Él, por amor a Él, para tener una relación íntima y personal con Él. Vamos a quedarnos hasta aquí en este verso número 11. Esta es la primera parte del capítulo número 3. La próxima semana estaremos estudiando los otros 10 versos que nos hace falta. Y creo que es hermoso entrar a las Escrituras y meditar en esta palabra porque nos habla a nuestro corazón. Tú y yo debemos de buscar al Señor de manera relacional y de manera personal. Que nosotros podamos conocerle, que haya una intimidad hermosa entre el Señor, entre tú y el Señor. Así que a través de este estudio espero que vaya despertando en ti ese amor y ese deseo por cada día conocer al Señor. No de manera solamente razonal, sino a través de la experiencia y de la relación personal y de intimidad que el Señor quiere tener con nosotros. Así que el Señor te bendiga en esta hora. Gracias por estar conectado y por estar aquí estudiando juntos la palabra del Señor. Bendiciones.